Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo que realmente los va a dejar sin aliento. Vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado la atención de muchos, una historia que involucra a Kerem y Hande y una respuesta que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Prepárense porque esto promete ser intenso, emotivo y sobre todo, inolvidable. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí en este canal, siempre buscamos traerles lo más intrigante, lo más sorprendente y lo que realmente hace que uno se pregunte, ¿qué va a pasar después? Y créanme, con Kerem y Hande la respuesta será todo menos predecible. Nuestra historia, queridos amigos, gira en torno a Kerem y Hande, dos personas cuyas vidas, hasta un punto determinado, parecían seguir un curso bastante normal. O al menos eso es lo que todos creíamos. Son una pareja que muchos admiraban, quizás por la aparente solidez de su relación, por la forma en que se complementaban o simplemente por esa chispa que irradiaban. Pero como bien saben, la vida rara vez es tan sencilla como parece en la superficie. Siempre hay capas, siempre hay secretos, y a veces, la verdad sale a la luz de la manera más inesperada. Hoy vamos a desentrañar esa respuesta que Kerem dio a Hande, una respuesta que, según los rumores, las redes sociales y las personas más cercanas a ellos, ha cambiado el rumbo de su historia para siempre. No se trata de una pelea tonta, ni de un desacuerdo menor. Estamos hablando de algo que sacudió los cimientos de su relación. Y lo más fascinante es cómo esa respuesta, aparentemente tan específica, ha generado tantas preguntas y especulaciones. ¿Fue una declaración de amor eterno? ¿Una confesión impactante? ¿Un rechazo devastador? La anticipación es clave en esta historia, y esa es precisamente la emoción que queremos compartir con ustedes hoy. Vamos a analizar los posibles escenarios, las reacciones, y lo que esto podría significar para el futuro de Kerem y Hande. El contexto de esta respuesta es crucial. Imaginen la escena. ¿Dónde estaban? ¿Cuál era la atmósfera? ¿Qué llevó a este momento de revelación? Se dice que fue un momento íntimo, quizás una conversación a solas, donde las emociones estaban a flor de piel. Hande, según se rumorea, había estado planteando una pregunta importante, una que requería una respuesta honesta y definitiva por parte de Kerem. Podría haber sido sobre el futuro de su relación, sobre un compromiso, o tal vez algo más personal y profundo. La tensión debió ser palpable. Cada palabra pronunciada en ese instante cobró un peso inmenso. Y entonces Kerem habló. Y su respuesta, bueno, esa respuesta fue la que dejó a Hande, y a quienes escucharon o supieron de ella, completamente sin aliento. Las redes sociales estallaron cuando la noticia comenzó a filtrarse. Comentarios como "no puedo creer lo que dijo Kerem, Hande debe estar destrozada / en shock / eufórica" inundaron las plataformas. La gente se dividió en facciones, algunos defendiendo a Kerem, otros mostrando su apoyo incondicional a Hande y muchos, como nosotros, simplemente intentando entender qué diablos había sucedido. La especulación fue salvaje. Las teorías iban desde una propuesta de matrimonio completamente inesperada y audaz, hasta una ruptura dolorosa y abrupta. Algunos incluso sugirieron que Kerem podría haber revelado un secreto que cambiaría la percepción que Hande tenía de él por completo. Y esa es la belleza y la frustración de este tipo de historias, el misterio. Queremos saber, queremos entender, queremos tener todas las respuestas. Pero para realmente apreciar la magnitud de la respuesta, debemos considerar la personalidad de Kerem y Hande, o al menos la imagen que proyectaban. Si Kerem siempre fue el tipo romántico y detallista, una respuesta fría o evasiva sería impactante. Si Hande era la más práctica y reservada, una explosión emocional suya ante la respuesta de Kerem también sería sorprendente. O quizás el contraste sea aún mayor. Imaginen a Kerem, conocido por su temperamento impulsivo, dando una respuesta meditada y profunda. O a Hande, la mujer siempre serena, reaccionando con una intensidad que nadie le conocía. Estos contrastes son los que hacen que las historias humanas sean tan cautivadoras. Ahora vamos a adentrarnos en las teorías más sonadas, sin afirmar nada categóricamente, por supuesto, pero analizando la plausibilidad de cada una basándonos en la poca información que tenemos y en cómo estas situaciones suelen desarrollarse. Una de las teorías más populares, y quizás la más esperanzadora para muchos de sus seguidores, es que Kerem,
ante una pregunta de Ande sobre el futuro, respondió con una declaración de amor tan intensa y sincera que la dejó sin palabras. Quizás se trató de una propuesta de matrimonio, pero no una cualquiera. En una propuesta que rompe con todos los clichés, algo que solo Kerem podría haber ideado para Ande, algo que demostrara que la conoce a la perfección y que sus sentimientos son tan únicos como su relación. Esto explicaría la sorpresa, la emoción, y por qué la respuesta los dejó a ambos sin aliento. Podría ser una respuesta que solidificó su futuro de una manera que ambos soñaban, pero que nunca se atrevieron a imaginar tan pronto o de esa manera. Por otro lado, está la teoría del impacto negativo. ¿Qué pasaría si la respuesta de Kerem fuera algo que Ande no quería escuchar en absoluto? Podría ser una negativa a un compromiso que ella estaba buscando, un deseo de tomarse un tiempo, o incluso algo que revelara que sus planes a futuro no coincidían. En este escenario, la respuesta sin aliento se referiría a la conmoción, al dolor, a la decepción. Ande podría haber estado preparada para un tipo de respuesta, y lo que recibió fue algo completamente diferente y devastador. Esto podría explicar por qué la noticia ha generado tanta atención, porque las rupturas o las decepciones amorosas, lamentablemente, suelen ser temas que resuenan con muchas personas. La vulnerabilidad humana en estos momentos es algo que atrae nuestra atención, quizás porque nos vemos reflejados en ella. Y luego está el escenario más enigmático, el que implica un secreto o una revelación inesperada. Y si Kerem, en un acto de honestidad brutal, reveló algo sobre sí mismo, sobre su pasado, o sobre una situación actual que cambió radicalmente la dinámica de su relación. Esto podría ser algo relacionado con su familia, su trabajo, o incluso una verdad sobre sus sentimientos que había estado ocultando. La respuesta podría haber sido algo como: Ande, hay algo que necesito que sepas, algo que cambia todo. Y esa revelación, por ser tan sorprendente y por afectar su percepción del otro, los dejó a ambos en un estado de shock. La honestidad radical, aunque dolorosa, puede ser liberadora, y a veces es el único camino hacia adelante, incluso si ese camino es solitario al principio. Una cosa es segura: la forma en que se maneja la comunicación en una relación es fundamental. Y la respuesta de Kerem, sea cual sea, nos enseña sobre la importancia de la autenticidad, la valentía al expresar nuestros sentimientos, y la necesidad de estar preparados para cualquier cosa en la vida. La vida de Kerem y Ande, tal como la conocíamos, ha sido alterada por una conversación. Es un recordatorio de que los momentos cruciales en nuestras vidas a menudo llegan en forma de palabras, y esas palabras pueden tener el poder de transformar todo. Analizando el impacto mediático, es evidente que esta historia ha tocado una fibra sensible. La gente quiere saber por qué se identifican. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen perfectas en redes sociales, una historia que expone la complejidad, la vulnerabilidad y la imprevisibilidad del amor, resuena profundamente. Nos recuerda que detrás de cada pareja aparentemente estable, hay una historia de altibajos, de conversaciones difíciles y de decisiones cruciales. Y en este caso particular, la respuesta de Kerem se ha convertido en el epítome de esa imprevisibilidad. Es la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué pudo haber dicho que tuviera un impacto tan respiratorio? Quizás, y solo quizás, la respuesta de Kerem no fue tanto sobre lo que dijo, sino sobre cómo lo dijo. La entonación, la mirada, el momento elegido. A veces la entrega es tan importante como el mensaje en sí. Si Kerem usualmente es reservado y en ese momento se abrió por completo, esa vulnerabilidad podría haber sido lo que dejó a Ande sin aliento. O si es conocido por ser apasionado y su respuesta fue sorprendentemente calmada y medida, eso también podría haber sido desconcertante y conmovedor. Para concluir, la historia de Kerem y Ande y esa respuesta inesperada que nos ha dejado a todos preguntándonos, es un testimonio del poder de las relaciones humanas y de las palabras que las definen. Hemos explorado las diferentes teorías, hemos analizado el posible impacto y hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación honesta y valiente. Lo que sucedió entre ellos, sin duda, ha marcado un antes y un después. Y aunque no tengamos todas las respuestas concretas, la emoción que ha generado su historia es innegable. Nos recuerda que en el tapiz de la vida, los hilos más sorprendentes a menudo se entrelazan en los momentos más íntimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de la intrigante historia de Kerem y Ande. Espero que este vídeo les haya resultado tan fascinante como a nosotros nos resultó investigarlo y contarlo. Me encantaría saber sus opiniones y especulaciones en los comentarios de abajo.
¿Qué creen ustedes que Kerem le dijo a Ande? ¿Cuál teoría les parece más plausible? Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que aman una buena historia intrigante, y sobre todo, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.